Hola queridos hermanos, Ah, este martes vamos a hablar sobre la fe de Abraham, parte uno de 2, donde vamos a estar estudiando en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, enfocados en ese versículo que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando habla sobre la justicia, ¿qué exactamente está diciendo sobre Abraham? Entonces, ¿acaso nomás ha sido que él creyó y fue lo único que hizo? ¿Acaso toman parte las obras también por medio de la fe? O tal vez, ¿acaso, como la pregunta que muchos se tienden a hacer, que si, que si van las acciones junto con las obras, o va uno o el otro nomás? Entonces, por favor, acompáñenos este martes para que estudiemos este tema más profundidad y podamos aprender más sobre cómo es que Abraham fue contado como justo, él al creer. Bendiciones. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, querido amigo que nos está viendo a través de estas plataformas. Esta mañana de martes 15 de junio estamos a punto de iniciar la lección para este día. Tengo el placer de tener conmigo a dos invitados que han estado con nosotros ya varias semanas y pues te pedimos a Dios para que lo siga usando en gran manera como lo ha hecho hasta hoy. Bienvenidos a Yajaira y Andrés, ¿cómo se encuentran esta mañana? Bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Pues yo también estoy muy bien, gracias a Dios, contento de estudiar la palabra. Ustedes saben que esta lección pues tiene como título La fe del pacto, y pues por ese título sabemos que vamos a estar estudiando en un enfoque principal o más detallado el aspecto de la fe. Así es que antes de continuar, me gustaría que pidiéramos la ayuda del Señor para que nos guíe en este estudio. Así es que quería pedirle pues le voy a pedir a Andrés que nos dirija en oración para iniciar. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos has dado tu palabra y por favor que tu Espíritu Santo esté con nosotros al repaso de la lección, que podamos hallarte en estos versículos que vamos a leer y que podamos aplicar este entendimiento a nuestras propias vidas y que sea bendición también para los que ven este mensaje. Por favor, sea con nosotros y continúa, por favor, bendiciendo esta lección. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta lección
para el día martes 15 de junio tiene como título La fe de Abraham, primera parte. Lo que quiere decir pues que mañana se va a continuar con este mismo concepto de la fe de Abraham. El versículo al que nosotros nos vamos a enfocar esta mañana se encuentra en Génesis 15:6 y es un versículo cortito, pero tiene mucha información de qué poder extraer este estudio. De hecho, este texto en particular ha creado mucho de qué hablar a través de los años. Y pues esperemos en Dios que podamos presentarlo de una manera precisa, ¿verdad? De una manera que sea un poco más entendible para que nosotros podamos estar seguros de que estamos interpretando la Biblia de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Así es que yo voy a darle lectura y luego le voy a pedir a pues Andrés y a Jaira que pues compartan un poquito sobre qué piensan ellos que quiere decir este versículo. Y leo lo que dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí se está refiriendo a Abraham, ¿verdad? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Me pueden decir qué significa para ustedes este versículo? ¿Quieres empezar? Ok. Decía, pues, para mí, pues, nomás lo puse así como una explicación, en una manera, como dice ahí, por el simple hecho de creer, a Abraham se le contó como que él era justo. Pues justo, pues, ¿en qué manera? Como de que si era perfecto o no, pero no está hablando de eso, sino que está hablando como que del hecho de que él creyó, no ocupaba manera como de mostrar algo, era lo primero que él tenía que hacer para ser contado como justo, como creer. Y yo creo, está hablando de que eso es lo más, como de lo más importante para nosotros, para empezar en el proceso de que nosotros seamos justificados y, a ver, sí, no sé si quieres comentar algo. Sí, como leyendo ese versículo me puse a pensar en que puede tener, se puede ir uno para dos lados en la vida práctica. Como dice, y a Jehová fue contado como justicia. Entonces, el creer llevó a una acción, pero antes de esa acción tiene que haber esa fe, esa creencia, porque se puede ir uno al extremo de no cree, pero hace. Y al hacer algo sin creer, entonces, ¿cómo va a ser justo? Lo está haciendo una obra que en sí está muerta, no tiene sentido. O puede uno creer y no hacer nada. Entonces, en sí, no estás de veras creyendo, porque si crees, eso va a traer una acción. Entonces, esa palabra de creer es muy poderosa. Y es lo que hizo, es lo que justificó a Abraham. Le fue contado por justicia. Y pensar lo que es creer, es prácticamente, en una manera práctica que estaba pensando yo, es como, si nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros creemos que cuando lo que Él escribió, cuando Dios habla, eso pasa. Y de la misma manera que cuando le dijo a Abraham, Abraham creyó. Y en la vida práctica, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y creemos en ella, se nos dan las promesas, pero lo hermoso es de que se nos dan porque Dios es justo y Él sabe que creemos en Él y somos justificados. Así es. Pues muchas gracias, muchachos. La verdad que ahorita mientras estaban explicando eso, saben que me vino a la mente un pensamiento referente a creer, como tú estabas mencionando, Yajaira. Este es un tópico que pues crea, lo que voy a comentar, crea mucha controversia, no solamente en la iglesia adventista, sino que en el cristianismo en general. Y eso tiene que ver con el diezmo, ¿verdad? Nosotros sabemos de que pues Dios no necesita el dinero. Él es el creador de todo, Él no necesita nuestro dinero. Sin embargo, la mayoría de cristianos decimos que creemos a Dios, pero no diezmamos.
Y pues el simple hecho, como lo que tú estabas diciendo, si en realidad nosotros creemos en Dios y no diezmamos, estamos demostrando que en realidad no creemos, aunque digamos que creemos en Él, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de actuar no hace a Dios menos o más, sino que simplemente, pues, refuerza al ser humano a creerle a Dios. Y creo que ese es el punto clave de ese versículo, aunque claro que hay muchas maneras de verlo y pueden haber 1001 ejemplos de explicarlo, pero lo que queremos es que Dios pues mueva a cada uno que nos esté escuchando y viendo, que si no había entendido este concepto en el pasado, que por lo menos lleguemos a una situación donde podamos explicarlo de una manera que lo pueda entender un poquito mejor en lo que se refiere a verlo personalmente, ¿verdad? Ahora, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo utiliza este texto de Génesis 15:6, lo vuelve a mencionar acá. Y al leer eso, ¿qué nos viene a la mente o por qué pensamos que el apóstol Pablo vuelve a recalcar este sentir? En Romanos 4, del 1 al 7, ¿ese? Así es. Lo vuelve a recalcar ahí, pues menciona, creo que es en el versículo, ¿dónde es que lo repite? En el versículo 2. Yo creo cosas que es importante de que cuando hay cosas que se repiten en la Biblia es porque Dios nos quiere dejar a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, desde el principio hasta hoy, se mantiene esa Constante. Pues eso se mantiene, lo que está escrito se mantiene desde el principio y se va a mantener hasta el fin. De que nosotros no somos, ahí explican en los versículos del 1 al 7, de que nosotros no vamos a ser salvos por obras. Incluso en la Biblia también nos dice que nosotros, en el libro de Mateo, que dice que tampoco, o sea, no lo dice físicamente que no vamos a ser salvos nomás porque lo digamos, pero sí menciona en Mateo que dice, pues muchos dirán, Señor, Señor, que no hice esto y que no hice esto, o simplemente por el hecho de que lo declararon, no seremos salvos nomás porque lo digamos o nomás porque lo hagamos, sino porque en verdad sabemos que Dios va a cumplir lo que ha dicho. Así es. Pues mientras tú estabas diciendo eso, me recuerda de que en realidad a veces es el propósito por la cual se hacen las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces si nosotros hacemos algo simplemente por el que dirán, ustedes saben que hablando del dinero, eso es algo que toca a muchas personas. Nosotros podemos ver en las noticias a cada momento que pasa un desastre natural y viene un famoso y dona millones de dólares para ayudar a ese lugar. Pero la mayoría de veces el propósito no es para ayudar a esa gente, sino que para que su fama crezca. Entonces, aunque ellos ayudaron a mucha gente, el propósito no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y creo que por ahí va más o menos eso de la fe, ¿verdad? Cuando nosotros ejercemos la fe y si hacemos algunas obras, sin mencionar denominaciones, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay pues religiones que requieren que uno haga ciertas obras. Y eso es lo que hizo o motivó a Martín Lutero en Alemania hace unos siglos atrás a que él encontrara algo tan pues grandioso para él, porque él llevaba ese pesar que al grado de que él se sentía inmundo y él se flageaba, se golpeaba su propio cuerpo para ganarse el favor de Dios.
Pero cuando él llegó al texto de Romanos que decía que la fe no era por obras, sino que decía que el justo por la fe vivirá, eso abrió para él una paz absoluta, porque el enemigo siempre nos va a recalcar el pecado que nosotros hemos cometido, aun cuando Dios ya nos ha perdonado. Entonces, eso a veces nos hace cuestionar a nosotros y nos para en el camino a la santificación. Y cuando nosotros le creemos al enemigo, entonces empezamos a cuestionar si en realidad es suficiente solamente creer en Dios. Entonces nosotros queremos empezar a obrar, dice, no, pues es que si yo hice esto malo, pues tengo que corregir esto. Pero cuando hacemos eso, le quitamos el valor que tiene lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si vamos de esa manera, como dice acá en el apóstol, en el libro en lo que acabamos de mencionar en Romanos 4, 1 y 2, bueno, el 2 específicamente dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, si nosotros buscamos ganarnos la salvación por obras, entonces vamos a decir que somos salvos por lo que nosotros hicimos. Y mira lo que dice el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, dando a indicar como que, por ejemplo, nomás hablando de algo terrenal, si tú vas a trabajar y tú trabajas 40 horas para un empleador, al final de la semana te va a pagar esas 40 horas. Pero esas 40 horas no es un regalo que él te ha dado. Tú trabajaste por esas 40 horas. Sin embargo, la salvación no trabaja de esa manera. Nosotros, nuestras obras han sido pecadoras y el pecado merece la muerte. Entonces, Cristo tomó esa deuda, la pagó, y nosotros no podemos pagar esa deuda. O sea, ¿cuántas obras buenas tengo que hacer yo para sustituir el sacrificio que Cristo hizo por mí? Cuando nosotros buscamos el principio de hacer obras para la salvación, podemos caer en ese error. ¿Qué piensan ustedes al respecto? En esta lección, pues en realidad ese es el enfoque mayor, ¿verdad? Que estamos haciendo la fe de Abraham. ¿Qué conclusión les gustaría que se quedaran nuestros hermanos que están viendo esta lección esta mañana? Yo quería compartir algo de lo mismo que estaba diciendo usted del perdón de Dios y la salvación. Yo creo que también el simple hecho de creer en que somos perdonados, porque muchas veces, especialmente cuando caemos y vamos a Dios, vamos a Jesús, le entregamos nuestros pecados, no nos sentimos, hay veces que no nos sentimos que somos perdonados, y entonces es donde tenemos que actuar en fe, ir en fe y decir, Primera de Juan 1:9, que es uno de mis versículos favoritos, que si decimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y aunque no nos sintamos que somos perdonados, por fe sabemos que somos perdonados y que la gracia de Jesús, de su sangre, somos perdonados. Y aunque no nos sintamos, siempre recordar de que no es lo que sentimos, sino es lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Así es. ¿Quisieras compartir algo más, Andrés? Sí, que en lo que habla de cómo fe toma lugar en que nosotros seamos justificados, se me hace algo muy importante como mencionó, que es la intención por la que nosotros hacemos las cosas. Entonces, claro que si nosotros tenemos fe, pues las obras vendrán por seguimiento de que nosotros tenemos fe, no más de tratar de cuidadosos. Por ejemplo, hablaba sobre el tema del diezmo, de que no vamos a dar el diezmo por decir, porque no quiero que Dios me maldiga, o
o que lo voy a hacer porque quiero que ser bendecido. Entonces, más bien darlo y que Dios cumpla su promesa que dice que habrá las ventanas en los cielos y será sobre nosotros bendición hasta que se abunde. Igualmente, Jesús mismo lo dijo, cuando des, no lo hagas para que otros lo vean, más bien, como por ejemplo, esa manera como hazlo en secreto, y menciona como esas personas que lo hacen en el público, que lo hacen pues para que otros lo vean así, que lo están haciendo con una intención y pues ellas personas ya recibieron su recompensa, por decir. Pero a lo que iba con esto es que, claro, que otras personas van a ver las acciones que nosotros hagamos si tenemos fe, pero la intención es de lo más importante que nosotros podemos hacer al tener fe. Entonces, cuando nosotros tengamos fe, hay que pensar también cuando hagamos algo de la intención, porque otra cosa que quería comentar, creo que es nomás para recolectar mi pensamiento, hablo sobre cómo es que Dios quiere que tengamos paz. Entonces, si nosotros tratamos de salvarnos a nosotros mismos, vamos a estar pensando, ay, ¿cuánto voy a tener que hacer para ser salvo? Y, es que hoy tuve un mal pensamiento, o hoy hablé mal, tengo que hacer esto. Entonces, no vamos a vivir en paz porque siempre vamos a estar pensando, estoy en paz, estoy bien ahorita con Dios. Más bien es tener fe de que si creemos en Dios y pedimos perdón por nuestros pecados, aunque nosotros no lo merezcamos, si creemos por fe en esa promesa, vamos a ser salvos. Entonces, la intención de nosotros es muy importante y también cómo es que nosotros creemos, pues. Entonces, con eso quería terminar. Así es. Bueno, pues vamos a dejar la conclusión así. Me pareció muy apropiado lo que compartieron ambos. Y pues me gustaría pues que ahora pues nos dirigiera Yajaira con una oración para concluir la lección. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de leer tu palabra y pedimos, Padre, ahora que lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras, que lo podamos tomar y aplicarlo en nuestras vidas. Te pido, Padre, que creamos en tu palabra, creamos en tus promesas y que no lo hagamos con las intenciones equivocadas. También no tengamos miedo, pero que siempre creamos que eres un amoroso que nos quiere salvar. Gracias por todo. Pedimos todo, que seas con nosotros en el transcurso de la semana. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les damos gracias a Yajaira y a Andrés por estar con nosotros esta mañana. Espero tengan un feliz día, que tengan un martes bendecido por Dios y también pues el resto de la semana. Estamos en contacto. Hasta pronto, muchachos. Hasta luego.